Sean todos bienvenidos a quienes nos acompañan presencial y virtualmente a este webinar. Agradecemos en nombre de la doctora Xochitl Sandoval, directora del Instituto Nacional de Salud, quien se disculpa en esta ocasión por no poder acompañarles. Recordarles que nuestros webinars también son grabados y son subidos a nuestro canal de YouTube. Y la doctora Sandoval estará liderando, como siempre, las próximas conferencias. Quiero agradecer y saludar al doctor Giovanni Escalante, representante de OPS en El Salvador, y a doctora Laura Ramírez, asesora de servicios de salud de este organismo, quienes gentilmente nos acompañan. Al mismo tiempo, están presentes la directora de epidemiología del MinSal y su equipo, y muy especialmente agradezco también la presencia del doctor Juan José Calix, padre de nuestro invitado. Nuestro invitado para este día es el doctor Juan José Calix Monterrosa. Nos hablará sobre la vigilancia genómica de patógenos con potencial pandémico y endémico. Paso a leer un poco de la extensa hoja de vida del doctor Calix. Él es doctor en medicina y doctorado en microbiología de la Universidad de Alabama en Birmingham. Licenciatura en ciencias biológicas de la Universidad de Loyola, Nueva Orleans. Realizó residentado en medicina interna en el Hospital Barnes-Jewish de la Universidad de Washington. Actualmente es profesor asistente de la Facultad de Medicina en el Colegio de Medicina Herzing en la Universidad de Alabama, en Estados Unidos. Ha recibido premios como el Samuel B. Baker a la excelencia en estudios de posgrado de la Universidad de Alabama 2012, Premio Knowlton, Incentivo a la Excelencia 2018 del Hospital Barnes-Jewish. El doctor Calix es autor del capítulo Infecciones del tracto urinario en el Manual de Washington de su especialidad de las enfermedades infecciosas y tiene aproximadamente 16 artículos publicados. Los dejo con el doctor Juan José Calix, agradeciendo el tiempo dedicado al instituto para brindarnos esta magistral conferencia. Les recuerdo que durante la ponencia pueden dejar sus consultas y comentarios en el chat y al finalizar las trasladaré al doctor Calix para sus respuestas. Bienvenido, doctor Calix. Muchas gracias a todos por tenerme aquí y darme la oportunidad de poder venir a dar una charla sobre mis investigaciones y también sobre mis pensamientos en este tema muy importante. Antes que nada, quiero pedir disculpas. Yo no suelo dar charlas en español, soy más que todo charlas en inglés, y entonces si me van a excusar aquí mi trampabulario en algunas situaciones. Pero ojalá, si ustedes tengan alguna pregunta, se me hace por medio del doctor Hernández al final. Esta es mi primera charla de 3 charlas que ahorita estamos con citas para dar. Mis otras 2 charlas van a ser el 15 de junio y el 22 de junio. Y pues quiero aquí por dar un esquema de esta charla que se titula La vigilancia genómica de patógenos con potencial pandémico y endémico. Y más que todo quiero tomar esta oportunidad para discutir un poco sobre los temas en la epidemiología molecular y algunos de mis pensamientos en que El Salvador, creo yo, puede superarse e integrarse a este movimiento científico, donde estamos más y más usando las tecnologías de secuenciación de nueva generación hacia el estudio de los patógenos y las infecciones. Bueno, empezando desde bien básico, que el por qué nos importa. Perdón, rapidito, estoy intentando hay manera de poder ver mis... Perdón. Bueno, empezando aquí con por qué nos importa la microbiología investigatoria. Pues, como todos aquí sabemos que las infecciones son un aspecto central de la experiencia humana. Todos nos encontramos con la infección en algún momento. Y pues por esto hay un grupo de investigadores que se dedican a eso. Y los temas de investigación, hay una gama de investigaciones biomédicas que llegan de la parte clínica, donde hablamos de las pacientes y políticas,
de las partes más básicas o preclínicas, que son el laboratorio y lo que hablamos de microbiología molecular, y más donde resido yo, que es en esta parte de las investigaciones translativas, donde se usan y se unen las observaciones clínicas para poder hacer preguntas de alto impacto dentro de los laboratorios y también mantenerlo lo suficientemente cercano a lo que son los pacientes para poder trasladar de regreso los encuentros que hacemos en el laboratorio. Ojalá se traducen en nuevas intervenciones para mejorar nuestro cuidado de los pacientes. Y pues todo investigador y toda investigación microbiológica tiene obligaciones a varias entidades ejecutivas. Aquí los listos diciendo a los administradores y los líderes políticos, nuestros encuentros ayudan en el diseño de sistemas de preparación e implementación de políticas preventivas. También para los proveedores médicos, para informar la práctica cotidiana. Y igual de importante para los empresarios y los otros investigadores, para poder ayudar en el descubrimiento de blancos microbiológicos para desarrollar intervenciones, como las vacunas, medicamentos, cambios de práctica, etc. ¿Por qué estoy listando esto? Es porque quiero que todos tengamos en mente que el estudio que se hace microbiológica debería ser siempre con el fin de estos temas, o sea, de estas obligaciones. O sea, el diseño tiene que ser, tiene que tener en mente estas obligaciones que tenemos hacia estas entidades. Creo que ya hemos todos escuchado ad nauseam sobre el SARS-CoV. Yo no soy virólogo, yo soy bacteriólogo. Y pues quiero básicamente decir que mi charla no va a ser sobre esto. Mi charla va a ser más sobre, yo soy, como digo, un bacteriólogo y un poco de otras cosas. Pero si hay alguna gente allá afuera que quiere aprender más de cómo se ha usado la microbiología molecular, perdón, la epidemiología molecular para el estudio del COVID y para el tratamiento y nuestra reacción hacia esta enfermedad pandemia, aquí les dejo algunos recursos para aquellos curiosos para poder explorar un poco más. A mí lo que más me importa, como digo, es el estudio de las bacterias. No puedo ver mi título ahí. Pues quiero discutir rapidito cómo es que hemos progresado hacia en los métodos que usamos para el estudio de esto. Pues al comienzo siempre éramos estudios epidemiológicos clásicos, y esto es lo que estoy hablando de John Snow, y cuando él vio que había un brote de cólera que fue asociada con un spout de agua. Y pues estos estudios epidemiológicos clásicos son los donde usamos la microbiología forense, el rastreo de contactos y las observaciones clínicas. Básicamente son cosas tenemos a doctores que se ponen a ver todas las récords médicos para ver cómo es que se manifiestan así las enfermedades y ojalá así poder entender un poco mejor cómo es que esa infección se dio dentro de esta población. Ahí, digamos, en los 80 y en los 90 empezamos a adaptar los estudios moleculares y genéticos. Estos son cuando empezamos a darnos cuenta que las genomas y los genes de los microbios se pueden usar para poder identificar cómo es que se propagan estos patógenos. Y en eso estamos hablando de tecnologías como el fragmento de restricción de longitud polimórfica, que aquí enseño un ejemplo. O empezamos ya con ver pedazos de las genomas para poder tipificar a cierto patógeno, para ver cómo se relaciona con otros patógenos que están dando enfermedades a otra gente. Pero todo esto quiero estar un poco más claro en esto, que a este nivel estamos viendo más que todo la estructura genómica, estamos viendo la arquitectura genómica, no estamos dando los detalles de qué son los genes en sí, pero básicamente cómo se parece la genoma y con la suposición de que las genomas que se parecen iguales en estos exámenes son relacionadas y ojalá relacionadas por transmisión y así entender cómo se transmiten.
Pero hoy en día, con las tecnologías avanzadas y con ciertas tecnologías con la secuenciación de nueva generación, que se haga más y más barato todos los días, podemos empezar ya a usar la genómica para estudiar cómo se transmiten estos patógenos. Y en estos estudios estamos hablando de cosas como el contenido genómico, el análisis filogena y la clonalidad y la genómica comparativa. Y pues hoy quiero hablar un poco más de cómo podemos establecer estas nuevas tecnologías y podemos usar estas nuevas tecnologías en lugares como El Salvador para estudiar ciertos aspectos que aún tenemos que aprender más. Bueno, todo esto se hace, el método del cual yo voy a discutir el resto de mi charla es básicamente el uso de separios clínicos con la secuenciación de nueva generación para poder para poder responder a las preguntas científicas. Bueno, y hay muchas ventajas de este método. Uno, que las cepas clínicas siempre están a mano y por definición representan microbios relevantes a la medicina. Muchas veces nosotros como microbiólogos en los laboratorios usamos linajes o cepas que son aisladas de 1960 y qué, y que ya no tienen ninguna relevancia médica. Bueno, pero usando las cepas clínicas, pues por definición, estas son las modernas, lo que está causando enfermedades ahorita, y por eso a mí me gusta más que todo poder usar estas cepas en mis investigaciones clínicos y preclínicos. El análisis de las cepas locales y cotidianas puede informar la práctica hoy en día de los pacientes. Y la razón por usar NGS o secuenciación de nueva generación es porque nos dan una resolución más alta que los métodos moleculares viejos. Y lo que a mí me gusta más que todo es que si se hace correctamente y si el análisis y la interpretación de los datos se hacen correctamente, esos trabajos pueden llevar a la generación de hipótesis nuevos. Que se pueden después responder en investigaciones futuras. Bueno, pero hay muchas limitaciones a estos métodos. Uno es que requiere de recursos y competencias computacionales. Pues es una cosa que no se da fácil hoy en día dentro de Centroamérica, pero no quiere decir que no se pueda integrar. Estos hallazgos, bueno, esto viene más de la dimensión mía preclínica, pero los hallazgos que vemos en estos estudios usualmente requieren estudios preclínicos o en laboratorio para comprobar la significancia biológica o médica de lo que encontramos. Pero lo más importante aquí es que es un pozo sin fondo. Ese es el problema. Conceptual, podemos hacer 1001 preguntas, pero si las preguntas no valen la pena, básicamente son recursos que se botan a la basura. Puede ser un gran pozo logístico porque hay muchas partes que hay que coordinar para asegurar que tenemos todo lo que se necesita para hacer estas investigaciones correctamente. Financiera, hoy yo sé que en Estados Unidos, yo en mi laboratorio puedo sacar una genoma completa de una bacteria por $80, pero son en Estados Unidos y eso requiere que yo mande la genoma a otro lugar en Pittsburgh para que ellos me lo hagan ahí y después me dan a mí los datos. Pero aún así son $80 por cepa y eso es en un lugar bien establecido. Y en muchos lugares requieren mucho más inversión para hacer la genoma, para poder adquirir la secuencia del genoma. Y pues, al final, los recursos, y esos recursos sistemáticos, porque esos tipos de estudios proveen muchas cantidades de data que si no sabemos cómo lo guardamos o si a la semana se nos olvida dónde está guardada esa data, básicamente hemos botado esa data a la basura. Y uno de los retos más grandes de este tipo de investigación es cómo manejar esa data y saber dónde lo guarda uno y poder conceder acceso a otra gente para que ellos también usen esa data y así construir encima de estudio. Pues la solución por muchos de estos retos para mí es estudios demasiadas veces, en mi opinión, se hacen porque se puede hacer.
Y esa es una de las cosas de la espada de doble filo en los Estados Unidos. Que la gente dice, voy a secuenciar esto porque me dio la gana, porque tengo suficientes fondos para hacerlo y lo voy a secuenciar. Pero no tienen una pregunta en mente que ellos quieren responder antes de hacer el estudio. Y pues tienen que ser específicamente diseñadas alrededor de una hipótesis comprobable y provenir de las observaciones clínicas. En este punto, la generación de hipótesis nuevos tiene que ser un efecto secundario. Demasiadas veces creo yo que básicamente en un lugar donde hay recursos, sí se puede hacer los estudios como quieran, pero en un lugar donde los recursos son un poco más limitados, como digamos en El Salvador o Centroamérica, hay que ser más inteligente en el diseño. No quiere decir que va a tener menos impacto. Es más, con los recursos limitados se pueden hacer estudios de muy alto impacto. Pero, pues, ojalá así son las cosas que mantener en mente mientras se desarrollan estos temas y estas estructuras aquí en Centroamérica. Bueno. Aquí les quiero enseñar un poco un esquema del flujo de trabajo de un estudio genómico separado, moderno. Esto es básicamente un esquema que uso yo, básicamente cuando diseño mis estudios. Y quiero ir poco a poco discutiendo partes de este esquema. La parte más importante, en mi opinión, de este esquema y de cualquier estudio es el planeamiento. Básicamente aquí, esto se empieza con haciendo un análisis retrospectiva de la epidemiología local. Y según eso, se empieza a crear las hipótesis y se empieza a diseñar la colección. Aquí, bueno, en los Estados Unidos más que todo, y hay que después hablo un poco más sobre esto, hay que conseguir las aprobaciones apropiadas para asegurar de que cualquier colección que se hace, se haga con las mejores intenciones de los pacientes. Y después de eso, la coordinación con los laboratorios microbiológicos clínicos. Eso es sumamente importante. Estas investigaciones no se pueden hacer unilaterales. Uno tiene que encontrar esos partners en los laboratorios clínicos quienes van a ayudar en procurar no solo las cepas, pero también la información clínica que se necesita para que estas cepas tengan más valor y las genomas tengan más valor. Después de eso empieza la identificación y la colección. Cosas que hay que desarrollar ahí es las herramientas para identificar las cepas. O si es una colección de conveniencia, es ahí pues uno quiere mejor que sean los 60% de las cepas colectadas o 80% de las cepas colectadas, pues, y eso de eso depende mucho esos partner estudios en los laboratorios clínicos. O si es un estudio vigilatorio, pues esos son ya un poco más caros porque la red es mucho más grande en esos estudios. Pero bueno, hay que identificar o hay que determinar cómo se van a identificar las cepas y cómo se van a sacar del laboratorio clínico al sucursal de investigación. Y tengo que poner énfasis en un cierto punto aquí. Aunque tus partners son tus compatriotas y tus colaboradores son los laboratorios microbiológicos clínicos, se tiene que establecer un lugar independiente y separado para poder hacer el análisis. ¿Por qué? Porque mientras uno siga entrando más y más al análisis, pasa el riesgo de interrumpir los flujos normales de cómo funcionan los clínicos, los laboratorios clínicos. ¿Entienden? O sea, básicamente uno necesita un poco más de independencia para poder hacer estos estudios. Y esa independencia no se debería dar dentro de los laboratorios clínicos. Tienen que ser en laboratorios establecidos, separados, independientes. Para poder, y pues tener en mente cómo es que se va a pasar esas cepas a este lugar independiente donde uno puede hacer mucho más estudios sin interrumpir el flujo de trabajo de los clínicos, de los laboratorios clínicos. Después de eso es el procesamiento y el almacenaje de las cepas. Y esto es muy importante, hay que pensarlo mucho y aquí también vienen muchos recursos. Uno tiene que poder darle el número o nombre de estudio y asegurar que esa cepa siempre va a ser
asociada con ese nombre y crear especímenes congelados, redundantes y bien comisariados. Y solo cuando ya se ha hecho tu almacenaje de las cepas es que uno puede ya empezar a hacer el trabajo de la cepa. Tengo que hacer el énfasis que el almacenaje y la asignación del nombre viene primero. Muchas veces nosotros queremos ir, solo quiero empezar a hacer los estudios. No, primero hay que estar, porque si uno empieza los estudios, pero pierde a dónde está esa cepa, de nada vale ese estudio. Una cosa de la ciencia muy importante es que deberíamos de poder compartir democráticamente nuestras cepas a cierto punto con la otra gente. Y si uno empieza a hacer los estudios sin teniendo la capacidad de después compartir esa cepa, esa es la mala ciencia. Se extrae el ADN y después se manda a secuenciación, y acabo de hablar con el doctor Hernández, que aquí se está empezando a establecer más y más infraestructura para hacer la secuenciación, y uno tiene las secuencias crudas. Como les dije, yo en mi laboratorio no hago la secuenciación, se los mando a Pittsburgh, ellos hacen la secuenciación, y ellos me mandan de regreso las secuencias crudas. Y de ahí viene la próxima parte, que es el montaje y el análisis. Y aquí es donde se necesitan las computadoras, porque ningún humano tiene la posibilidad de hacer muchos de estos análisis solos. Y es increíble la capacidad de estas computadoras y las mentes de la gente bioinformática que han creado todos estos programas, increíbles para poder hacer un análisis de muy alto, alta complicación, pero en un día tienes tus resultados. Lo importante de esto y lo que a mí me separa de muchos bioinformacistas básicos, y creo que aquí en El Salvador tenemos que poder, para poder sobrepasar a lo que se hace en general, es esto en verde que estoy hablando aquí, la adquisición de los metadatos. Cada cepa y cada genoma debería ser asociado con los metadatos, porque así se pueden hacer unas preguntas increíbles. ¿Y qué digo con los metadatos? El lugar y fecha de aislamiento, el tipo de espécimen, de dónde se sacó, de qué tejidos, las especies coaisladas, información clínica demográfica de los pacientes y los contactos clínicos. Y voy a enseñarles el poder de poder, la potencia de poder integrar esas metadatas con las genomas. Aquí también es donde digo que este laboratorio investigatorio es independiente. Ahí se puede hacer los estudios fenotípicos, entender un poco más cómo se ven y cómo se comportan estas bacterias en ciertos lugares. Puede ser resistencias expandidas, porque pues no siempre se hacen todas las resistencias a todos los patógenos. Algunas veces pues quieres hacer más exámenes de las resistencias, y pues después de eso se vinculan esos metadatos con el número de accesión. Y de nuevo, por eso es la importancia de ese número de accesión, porque eso es lo que va a vincular tu secuencia de 4 millones o 8 millones de nucleótidos con lo que ese patógeno causó en el paciente. Y eso es una herramienta muy poderosa. Entonces, ilustrar un poco de este flujo y el poder, la potencia de este flujo, quiero hablarles un poco sobre una investigación que con una colaboradora en Barnes Washington University, con mi hermana científica, Laura Marks, nos publicamos el año pasado. Laura es muy interesada en el cuidado de las poblaciones de personas que usan drogas inyectables. Y en los Estados Unidos, esa es una pandemia que se está dando ya por muchos años, y lastimosamente se asocia mucho con las infecciones. Y pues nosotros compartimos en una oficina y decidimos, hey, hagamos un proyecto. Tengo una pregunta. Juan, ¿crees tú que puedes ayudarme en responder a esta pregunta? Y sí, démosle y veamos qué hacemos. Y este es el proyecto que salió de este esfuerzo. Rapidito, hablando sobre el estafilococo aureo.
El síndrome de uso de drogas inyectables, y por sus siglas en inglés, aquí les voy a hablar IDU o IDU, e infecciones estafilocócicas. 1 en 10 infecciones invasivas en Estados Unidos son asociados con el uso intravenoso. Se cree que más que todo, y más que nada, sí, absolutamente, que es una inoculación directa por medio de prácticas del uso intravenosa que predispone a la enfermedad. Y por eso creemos nosotros que las personas que usan drogas, PWID, son 16 veces más probables que la población general de desarrollar infecciones invasivas. Pocos grupos han considerado a las infecciones asociadas con el uso intravenoso como una entidad médica separada que requiere intervenciones especializadas. Pero hay ciertas observaciones que ya empezaron en ese momento teníamos que sugerían que las infecciones sanguíneas, BSI, asociadas con el uso intravenoso, a comparación de las infecciones sanguíneas comunes, divergen en cuanto a sus factores de riesgo y resultados clínicos. Era una cosa que Laura empezó a ver. Aquí, caso en punto, aquí estamos dando la comparación de los datos clínicos de 151 casos de infecciones sanguíneas asociadas con la inyección de drogas y 1,200 no asociados con la inyección de drogas en San Luis. Lo que nosotros vimos es, número 1, que la gente que inyectaba drogas por cualquier razón, la mortalidad era más alta en la gente que no inyectaba drogas. Y esto es controlando por ciertos aspectos como la edad y cosas así. Pero lo interesante de esto es que esa mortalidad, esa mejor mortalidad en la gente que inyecta drogas, fue también asociada con la bacteriemia prolongada, más de 5 días, fue asociada con no terminar los antibióticos necesarios y también fue asociada con salir del hospital antes de tiempo. Esas últimas 3 cosas que les dije, usualmente nosotros como infectólogos decimos, estas son todas recetas para la mortalidad, o sea, para malas mortalidades, pero por alguna razón, la gente que inyectaba drogas, la mortalidad era mejor. Entonces, nuestra hipótesis era esta. Quizás las discrepancias de los resultados entre los que inyectan y los que no inyectan son influenciados por diferencias en la microbiología que se ha dado por los factores únicos entre la gente que inyecta drogas. Recuerda, ahí estamos en mi esquema, en la parte del planeamiento y la hipótesis. Y decimos, vamos a trabajar con nuestro laboratorio clínico para almacenar y para encontrar las cepas clínicas de muchos casos de infecciones sanguíneas. Y pudimos encontrar 245 cepas índices y 44 cepas de vigilancia, o sea, cepas que se obtuvieron de cultivos subsecuentes al primer cultivo. Y decidimos que íbamos a hacer un análisis multinivel para identificar, para poder ver mejor las diferencias entre estos dos grupos. Una parte de la secuenciación, después de obtener las secuencias, la primera etapa es básicamente asegurar de que las secuencias y que el flujo completo, las secuencias y el análisis de las metadatas y la integración son compatibles. Y este es lo que estoy enseñando aquí. Estoy enseñando 245 genomas en un estudio filogénico. Este árbol fue hecho con la comparación del genoma común. O sea, son los genes que todas las cepas dentro de este estudio comparten. Y pues se puede ver aquí que hay ciertos... en esta figura también lo que se puede ver son partes de esta metadata, incluyendo la susceptibilidad a ciertos antimicrobiales, como la fosfomicina, aquí la clindamicina, erythromicina, etcétera, etcétera. Y si son susceptibles a la meticilina o no, MRSA contra MSSA.
de dónde fueron adquiridos, o de qué casos, si fueron casos de drogas o casos comunes, o en este instante también habían casos asociados con catéteres centrales. Y pues también haciendo un estudio genómico para ver cuáles genes de resistencia tenían estas cepas. Y lo que nosotros vimos en este análisis es que había una concordancia total entre los informes de resistencia de nuestro hospital, donde se hicieron los exámenes, y el contenido de los genes que nosotros podíamos predecir que iban a conferir la resistencia. Entonces, dado de que había una concordancia completa, podíamos nosotros decir, pues, nuestra genoma sí corresponde a esta cepa y esta información clínica, perfecto. Podemos seguir al próximo nivel de nuestro estudio. Aquí está básicamente los diferentes grupos de casos que vimos en las infecciones sanguíneas. Estamos de nuevo, las infecciones sanguíneas asociadas con drogas inyectables, las infecciones asociadas con línea de acceso central y todos los otros que son, que aquí decimos infecciones comunes. Aquí estamos enseñando cómo es que se asocian esos tres grupos en los diferentes grupos filogénicos aquí. Y lo que uno puede ver es que hay ciertos grupos filogénicos donde las cepas de infecciones comunes son presentadas en más bajo número en comparación del general. Y aquí se denotan con las estrellas. Hay ciertos donde donde se presentan en números mayores de lo que uno esperaba, que se representan aquí con esta figura aquí. Lo interesante es que cuando uno empieza a ver esos lineajes y empieza también a hacer un estudio del contenido genómico de los factores de virulencia. O sea, estos son los genes que en estudios anteriores se han establecido como factores que las bacterias producen y llevan a peores enfermedades. Y si uno busca estos genes dentro de estos diferentes lineajes, uno empieza a darse cuenta que los lineajes se representan más que todo en las infecciones, en las personas que se inyectan drogas y también a cierto extent asociadas con líneas centrales. Esos lineajes no tienen el mismo nivel y el mismo número de estos genes. Hoy hay que comprobarlo aún así dentro del laboratorio, pero esto apoya a la hipótesis de quizás estos lineajes no son tan virulentos como los otros lineajes que están causando enfermedades en las personas comunes. Entonces, estos filogrupos menos virulentos, como el CC398 aquí, son desproporcionadamente o exclusivamente aislados de casos de IDBSI o CLABSI a comparación CVUC. Entonces, y quizás la falta de toxinas en estas lineajes es la razón por la cual estamos viendo menos mortalidad. Hablemos un poco de por qué creo que está pasando esto. Cuando estamos hablando de una infección estafilocócica en una persona normal, la bacteria usualmente primero establece un absceso lleno de pus y establece una gran infección inflamatoria o una situación muy inflamatoria, y eso deja que eventualmente la bacteria entre a la sangre y la bacteria ahí tiene que poder resistir nuestro sistema inmunológico a lo suficiente para poder eventualmente dar una infección sepsis. ¿Ok? Estas infecciones requieren muchos recursos de la parte de las bacterias. Pero en la situación de las personas que se inyectan drogas, la bacteria básicamente no necesita poder hacer eso, porque en estas situaciones se está inyectando directamente a la sangre. No tienen que establecer abscesos, no tienen que establecer inflamación, no tienen que poder sobrevivir contra el sistema inmunológico. Entonces, básicamente se está dejando
a ciertos linajes menos virulentos a que lleven a dar infecciones sanguíneas cuando en una persona normal nunca lo haría. Eso también quiere decir que esta gente no se enferma tanto y quiere decir que pueden sobrevivir por días con una bacteriemia, pero es menos virulento que los que pasan en personas comunes. Después de eso, empezamos nosotros a hacer un análisis de clonalidad. Y pues, un análisis de clonalidad básicamente es son métodos computacionales para identificar cepas que son tan parecidas una a la otra que a lo más son resultados de una transmisión. Eso es lo que quiero ver aquí con la clonalidad. Y básicamente lo que hacemos es que hacemos un alineamiento. En esta situación hay diferentes métodos de hacer esto. Pero en esta situación hicimos un alineamiento de la genoma común y identificamos pares de cepas que venían de los mismos pacientes, aquí en rojo, o de diferentes pacientes, aquí en azul. Y aquí se puede ver la distancia de genética, como se dice aquí, o SNP distance, entre dos cepas, y nosotros decidimos que cualquier dos cepas que comparten menos que 15 dimorfismos en el genoma común, a lo más son clones de uno del otro, y a lo más vienen de una situación donde hubo una transmisión. Y cuando establecimos cuáles son esas cepas, todas las cepas eran de las infecciones asociadas con inyección. Las infecciones de estafilococo usualmente no son consideradas infecciosas o transmisibles. O sea, porque usualmente la infección pasa cuando uno se coloniza con un estafilococo y por alguna razón el estafilococo causa una enfermedad. Pero no tiene nada que ver con una persona pasándosela a otra persona. Pero aquí acabamos de establecer que en la gente que se está inyectando drogas, el estafilococo se comporta como si fuera una enfermedad comunicable. Y se veía aún más dentro de esos lineajes que eran menos virulentos. O sea, entre menos virulento eres, más la probabilidad más alta de que fuiste a causa de una transmisión. Entonces, después de eso, tomando esos grupos separados y con el metadata que teníamos, comprobamos de que estas cepas a lo más eran por una transmisión que se pasó en la comunidad. Y entonces nosotros, nuestro cohorte de pacientes venían de 117 vecindarios que se ven aquí en el estado de Illinois, Missouri y Kentucky. Aquí está el mapa. Pero 41 de los 46 pacientes agrupados en estos redes clonales comparten o viven en vecindarios contiguos. Número uno, entonces eran geográficamente asociados. Número dos, cuando uno veía cuánto tiempo había entre las fechas índices de estos diferentes casos, si la distancia temporal del grupo clonal era mucho menos que cuando uno lo comparaba con cepas de otros grupos. Básicamente, estos son grupos asociados geotemporalmente. Todo básicamente apoyando al hecho de que estas cepas son dados por transmisiones pasando en la comunidad, que es algo que nunca se ha dado o nunca se ha observado en las infecciones sanguíneas de estafilococo. Entonces, uno puede ver cómo empezamos con las observaciones epidemiológicas, llevamos a la secuenciación y análisis de cepas clínicas y después a la descripción de factores especiales de la propagación.
básicamente todo eso para llevar a nuestra conclusión de que estas infecciones invasivas asociadas con la inyección de drogas demuestran características clínicas, microbiología y dinámicas de transmisión diferentes a los no de inyección. Y que la importancia de factores de virulencia es contextual. Entonces, en los futuros investigaciones hay que contar por eso. Y que opuesto al CLABSI o las infecciones comunes, las infecciones estafilococos asociados con inyecciones tiene que ser tratado como una enfermedad comunicable. Eso quiere decir también que las intervenciones que hacemos para interrumpir esta pandemia que está pasando en Estados Unidos tiene que tomar en cuenta que hay una dinámica de propagación distinta a lo que nosotros antes creíamos pasaba en el estafilococo. Y por eso Laura, entre muchos de sus estudios que ella está haciendo, también está haciendo estudios donde nosotros creemos que podemos hacer intervención y prevenir esta enfermedad comunicándose en la comunidad. Uno, consiguiendo tratamiento para estos pacientes. Si ellos no siguen drogas, si no inyectan, y si le damos tratamiento para ayudar con sus adicciones, podemos prevenir estas infecciones. Dos, nosotros creemos que lo que está pasando aquí también es que la gente que se mantienen bacterémicos por mucho tiempo, puede ser que esas agujas, sabemos que en Missouri se comparten las agujas como locos. Porque Missouri era un estado donde no había ninguna intervención para prevenir el compartimiento de agujas. Nosotros creemos que las agujas se infectan, o infectadas por el piel, o infectadas por la sangre de uno infectado pasándoselo al otro. Una cosa que no les enseñé acá en estos clonales es que muchos de estos grupos clonales, la gente compartía también la seropositividad con la VIH o con la hepatitis C. Básicamente, y esos son infecciones que nosotros tenemos bien establecidos que se pasan de sangre a sangre. Entonces, hay que pensar un poco diferente en esta situación con las personas que se inyectan drogas. Hola, en este momento ya pueden ustedes apreciar que todos estos puntos de este plan, de este flujo de trabajo, es que se llevó a este encuentro muy importante y cambiando un poco cómo entendemos este tipo de infecciones. Entonces aquí quiero terminar rapidito con cuáles son sugerencias que tengo yo para los líderes aquí en Centroamérica y en El Salvador para poder establecer estos tipos de estudios aquí. Porque yo creo absolutamente, siempre he sostenido yo, que El Salvador es una tierra fértil para estudios como estos. Porque después de esa inversión inicial para poder establecer las infraestructuras de secuenciación, lo que nosotros tenemos es la posibilidad de, uno, intervenir en nuestras poblaciones con nuestros sistemas públicos de salud, que en Estados Unidos no tenemos. Son súper fraccionados todas las organizaciones en Estados Unidos. Y el nivel de cosas que hay que estudiar. Nosotros no conocemos casi nada sobre muchas de estas infecciones aquí en Centroamérica. Entonces, podemos básicamente tirar una piedra y caer encima de un proyecto muy importante que puede tener un impacto grande en los pacientes. Bueno, empezando, ¿cuáles son? Son tres temas principales en mis sugerencias. Uno es, según el acceso a materias primas, en que en este caso estoy hablando yo de las cepas. Establecer grupos de excelencia locales, centroamericanos, dedicados a la investigación de enfermedades específicas. Y estas son gente dedicadas a un síndrome específico, a un grupo de infecciones específicas dentro de cierta gente, o cierta subpoblación de gente. Esto es importante porque uno puede decir, quiero curar todo, pero los recursos así se diluyen.
En vez de eso, si uno puede empezar a afilarse a cierto programa, a cierto problema y tener mucha gente trabajando en ese problema, así los recursos se hacen más eficientes. Dedicar recursos a la estandarización de prácticas microbiológicas en laboratorios clínicos, que pues eso va a tomar tiempo, pero solo así es como podemos nosotros tenerle confianza a los metadatos que conseguimos para hacer estos estudios. Y crear ceparios para los cuales delegamos el mantenimiento y la cadena de cuidado a investigadores locales. Esto es importante. En los 80 y 90 hubo mucho interés de muy buen lugar del alma de investigadores para ayudar y a trabajar en situaciones como estas en África, especialmente con la VIH y cosas así. El problema es que los investigadores llegaron, encontraron todas las cosas y se fueron. Y no dejaron atrás la infraestructura, ni recursos intelectuales, ni nada así. Hay que tener cuidado con eso y hoy en día hay ciertas políticas, como en India, yo no puedo sacar una cepa de India. Los indios no me dejan sacar las cepas. Yo necesito encontrar un colaborador indio para poder hacer cualquier estudio que quiero estar ahí. Pensar en estas maneras de cómo podemos nosotros tomar posesión de estas investigaciones y no simplemente dar las materias a otra gente para hacer la investigación para nosotros. Número 2, el acceso a data clínica. Crear estándares y cuerpos de monitoreo compuestos de representantes científicos y no científicos para fomentar las protecciones de los pacientes participantes de estudio. En los Estados Unidos, nosotros como investigadores odiamos esto porque es mucha administración que tenemos que hacer para asegurar de que todo es con HIPAA y cosas así. Pero si de verdad te soy sincero, es muy importante para prevenir abusos. En los Estados Unidos hemos sufrido mucho por una historia de abusos en este tipo de investigación. Y hasta el punto de que aún hoy en día hay ciertas poblaciones que son, que no le creen a los cuerpos médicos porque saben que sus abuelos fueron abusados en ciertos estudios, especialmente en Alabama. Una historia muy larga sobre eso. Entonces, para prevenir eso, hay que crear esos estándares y cuerpos de monitoreo. Establecer redes de cuadros médicos electrónicos seguros y fáciles de accesar por investigadores y entrenar cuerpos investigativos en las mejores prácticas de análisis y manejo de información médica, asegurando de que cuando la información privada de los pacientes entran a la esfera investigatoria, que nosotros tomemos posesión responsable de esa información y asegurar de que minimizamos el riesgo a todos los pacientes y los participantes de esos estudios. La última cosa, el análisis y guardado de datos. Y esto es muy importante. En los Estados Unidos tenemos décadas de información que nadie sabe cómo accesar. Y hoy en día el Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos está dándole mucho énfasis a lo que es planes en cómo guardar y accesar los datos en el futuro. Y cada plan científico que se le da al Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos tiene que tener un plan de cómo es que se va a guardar la información para estudios futuros. Identificar colaboradores externos para facilitar el acceso a consultas y a recursos científicos. Ojalá, y yo quiero de verdad ofrecer lo que yo pueda también para ayudar a promover estas situaciones aquí. Dedicar recursos para el desarrollo de las capacidades computacionales seguros y abiertos a todo esfuerzo científico. ¿Por qué digo yo abierto? Porque puede ser muy fácil convertirse en elitista computacional. Que si yo puedo obtener la computación y yo voy a decidir quién puede accesar y quién no puede accesar y solo cierta gente va a poder accesar, aunque aquí hay mucha gente que lo puede usar. Sí, absolutamente va a tener que haber ciertos límites de recursos y absolutamente tiene que haber ciertos estándares para asegurar que el que tenga acceso no vaya a arruinar algo, absolutamente. Pero el gol y el fin debería ser la democratización posible de las secuenciaciones y el análisis de secuenciaciones. Entrenar y exponer la próxima generación de líderes médicos. Hay que conseguir dinero
para ahorita decirle a los jóvenes, te voy a mandar aquí para entrenar cómo hacer esto, o te voy a dar dinero para poder presentar estas situaciones y identificar estos mentores expertos que pueden dar orientación a largo plazo y establecer buenas prácticas y estandarizar el manejo y guardado de datos investigatorios más temprano que tarde. Y eso se llaman Research Data Managers. Es un oficio que se está dando en todas las universidades, que son son cierta gente que se dedican exclusivamente a ayudar a los laboratorios a establecer planes para el guardado de datos investigatorios de largo plazo. Y por casualidad y por coincidencia, UAB acaba de abrir esa posición en la Universidad de Birmingham, y es una facultad que es mi esposa. Entonces, juntos estamos intentando ver cómo desarrollamos esas oportunidades en Latinoamérica, en UAB. Pero también puede servir de consulta a cierto punto. Regresando aquí, pues, viendo de nuevo el flujo de trabajo. Estas son las oportunidades que creo que ya están listos. Necesitamos gente y creo que estamos listos de poder hacer las investigaciones aquí. Estudiar la propagación de Acinetobacter en Centroamérica. Estas son cosas que este tema voy a hablar más de él en mi tercera charla. Pero ciertas cosas como la temporalidad de infecciones resistentes, no resistentes, la epidemiología molecular de Acinetobacter, no hay nada de esta información en Centroamérica. Nada. Hay en Bolivia, Argentina, y por supuesto en Estados Unidos, quizás en México, si busco, hay nada. No sabemos para nada cuáles son los lineajes que causan la enfermedad de Acinetobacter aquí en El Salvador. Bueno, no hay nada publicado. Estoy seguro que alguien tiene datos, pero no lo encuentro yo. Identificación de modalidades de transmisión y descripción de la resistoma. Todo eso son cosas que están listos para adelante. En los Estados Unidos se está dando mucho momentum en las investigaciones para el tratamiento de gente que usan drogas inyectables. Porque les estoy diciendo, es una pandemia que se está dando muy feo en Estados Unidos, pero también es una oportunidad y hay bien pocas personas que trabajan en estos temas. Entonces, eso es una oportunidad para grupos salvadoreños involucrarse temprano en este cuerpo de estudio. Podemos ver una simple pregunta: ¿cuál es la prevalencia y los resultados clínicos de las infecciones asociadas con las drogas inyectables aquí en El Salvador? Yo no sé, no encuentro nada. A ver si podemos identificar redes de transmisión en la comunidad y a ver si podemos poner intervenciones no médicas. Y uno que acabamos de hablar con mi papá, que es cirujano, que acaba de tener una llamada de un paciente que tiene una infección de pies diabético. Yo trato con eso todos los días como infectólogo en los Estados Unidos. Este estudio de las infecciones por colonizaciones crónicas. No, estos son lugares donde es completamente no explorado tampoco. No sabemos cómo es que las bacterias llegan a dar ahí y se quedan ahí bien felices. Pueden estar ahí por tiempo y no causan infecciones. Y eventualmente se vuelven multiresistentes o se adquiere una bacteria multiresistente, no sabemos de dónde. Y muchos de estos microbios son ambientales. O sea, no son microbios que existen dentro de los humanos, pero se adquieren del ambiente. El Acinetobacter ambiental, el Pseudomonas ambiental, pero no sabemos cómo, las dinámicas de todo eso, no conocemos. Aquí hay mucho lugar para expandir. Pues hay muchos más, pero estos son los que, por ser sincero, son los que me interesan a mí más que todo, porque están bajo los temas que yo estudio. Y pues, mirando con un poco de un anuncio sobre lo que yo hago en mi laboratorio. Pues la presunción central es que antes de causar una infección, el microbio tiene que llegar ahí. Y el trayecto por el cual el microbio llega ahí
está imprimida y se puede descifrar de los genomas de las cepas clínicas. Entonces, nuestra misión investigatoria es con el fin de interrumpir infecciones modernas, acelerar el descubrimiento de aspectos claves de la propagación de los microbios por medio de observación epidemiológica, estudios moleculares y investigaciones preclínicas. Y como te digo, ahí es la parte translativa. Ahorita estamos hablando de translativa de clínica a preclínica, pero eventualmente queremos llevar de preclínica a clínica también. Entonces, teniendo mis pies en esas dos dimensiones, ojalá podemos acelerar las intervenciones para mejores cuidados de nuestros pacientes. Y últimamente no mucha gente conoce sobre la Universidad de Alabama Birmingham. En los Estados Unidos, el Departamento de Microbiología es el quinto más fundado por la VIH, por el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos. Nuestra división de enfermedades infecciosas es número 18 en el país. En el mundo. Según US Standards y cosas así. Hay un hospital grande, nuestros pacientes vienen de todos lugares de Alabama, Mississippi, Arkansas, Georgia, Florida. Entonces, hay muchas oportunidades para estudios ahí también. Y creo yo, mucha oportunidad también para colaboraciones. Quiero reconocer a la gente de mi laboratorio. Ahorita somos un laboratorio pequeño, lo acabo de empezar en agosto del año pasado, pero estamos expandiendo poco a poco. Aquí, de donde saco yo el dinero para hacer mis estudios. Quiero definitivamente reconocer a todos mis mentores que básicamente ayudaron con el apoyo, con los recursos financieros para poder hacer las investigaciones de cuales yo hablé. También Laura, que como digo es una de mis colaboradoras más cercanas. Y con eso, gracias por su atención y con gusto les puedo con cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Calix, por su ponencia. Gracias por su ofrecimiento para apoyarnos en el país, asesorarnos en estos procesos que realmente llevan muchos años el país de retraso en esta disciplina. Hay muchas personas interesadas, conectadas. Tenemos gente del Laboratorio Nacional de Salud Pública, del Laboratorio de Salud Ambiental. Tenemos gente de nuestra revista científica. Epidemiólogos también están conectados de diferentes niveles de atención. Gente también de los hospitales y diferentes niveles de atención. Así que hay un público bastante diverso que le ha llamado la atención este tema. El Instituto Nacional de Salud, como conversábamos hace unos minutos, está creando condiciones para que se puedan ejecutar este tipo de proyectos. Y nos hace pensar muchos eventos que hemos vivido y que han sido abordados desde el punto de vista epidemiológico y con las tecnologías que se encuentran en este momento y que muchas cosas no están publicadas. Hay algunas preguntas y comentarios de participantes que procedo a leérselos para que pueda usted comentarlos. Tenemos aquí algo del doctor Cristian Romero. Dice, buenas tardes, muchas gracias por compartir esta magistral ponencia. Usted ha expuesto un sistema bien estructurado y complejo en el cual la secuenciación genómica se concatena con la información clínica epidemiológica. Para información general de acciones en salud pública, ¿cuáles son los elementos mínimos, equipo, logística, insumos, especialistas, necesarios para establecer un programa de vigilancia genómica? Bueno, esto es una pregunta que también el doctor Hernández puede, porque estuvimos discutiendo un poco sobre esto antes de la charla. Bueno, lo mínimo que se necesita es maneras de encontrar las cepas necesarias, poder establecer sistemas estándares y monitoreados para la protección de los pacientes. Y pues después de eso es, como le digo, un lugar donde uno puede tratar con estas cepas fuera de los laboratorios clínicos y donde uno puede identificar dónde se puede hacer la secuenciación. La secuenciación sí requiere maquinaria especial
Y dependiendo de qué manera de secuenciación uno usa, también hay materiales primas que uno necesita para preparar las genomas para ser secuenciadas. Y pues todo eso, lastimosamente, viene con un costo, pero son costos que al comienzo sí van a necesitar varios recursos financieros dedicados a él, pero entre más y más se da, más y más barato se hace. También uno puede, bueno, lo dejo para otro día, que es la discusión de cómo es que uno puede encontrar colaboradores dentro del cuerpo privado, dentro del sistema privado, que en los Estados Unidos hay ciertas compañías que se establecen completamente para poder proveer a los investigadores con esas secuencias. Pero después de eso es la computacional. Hoy, para estudios pequeños, dependiendo de qué tipo de análisis, muchas veces nuestras computadoras personales pueden hacerse eso, pero estamos hablando que nuestra computadora personal se va a dedicar completamente, 100% al análisis de esto. Entonces uno tiene que esperar que por ciertas horas no vas a poder hacer nada más en esa computadora. Pero si se puede encontrar un lugar central, y creo que con el doctor Hernández estuvimos hablando de esto, donde se puede centralizar todo el análisis computacional, eso ayuda mucho también. Yo diría que eso, y últimamente es el conocimiento para poder hacer el análisis y para poder hacer la interpretación. Y eso sí requiere un poco más de o colaboradores o el entrenamiento específico para eso. Muchas gracias, doctor. Respecto al Acinetobacter baumannii, que será tema de una próxima ponencia suya, hemos ya tenido eventos en el país donde hemos tenido, se ha movido el Acinetobacter baumannii de un servicio a otro, de un hospital a otro, y ha causado grandes problemas, principalmente a nivel de neonatología. Y un neonatólogo nos hace una pregunta, dice: excelente presentación, doctor Calix. Ha hecho investigaciones y ha encontrado diferencias genéticas en el Acinetobacter baumannii. Él dice, de nuestro país y Estados Unidos. Si nos cuenta su experiencia, un poco, un preview de su... Sí, dame cepas y te cuento. Es un estudio que absolutamente quiero hacer. El Acinetobacter baumannii, definitivamente hay ciertos lineajes que son internacionales, que se dan por todos lados y que son más prevalentes. Pero no quiere decir que son estáticas. O sea, estas son completamente moviéndose de tiempo a tiempo y yo tengo muy alta curiosidad para poder responder eso. Sé absolutamente que en otras partes de Latinoamérica los lineajes que causan enfermedades ahí son diferentes a los que están en Estados Unidos. Y yo creo que y aún así dentro de los Estados Unidos, entre país y país, entre ciudad y ciudad puede ser muy diferente. Voy a hablar un poco más de eso en mi tercera charla, pero quiero sepas. Y con gusto hacemos esos estudios porque yo ya tengo todo listo para hacer esos estudios. Lo único que necesito son colaboradores y genomas. Y con gusto, autor mediano, autor de último o autor que sea, yo quiero ayudar a alguien a poder hacer ese estudio aquí en El Salvador. Muy bien, muchas gracias. Xavier Antonio nos dice, buenas tardes, un gusto, doctor Calix. Muy interesante la temática con referencia a la microbiología que evoluciona constantemente con la realidad de salud. Quisiera aportar más a la pregunta anterior sobre los elementos mínimos. ¿Cuál sería una población o una muestra mínimamente aceptable para realizar una investigación en lo relacionado a microbiología? Saludos, doctor Calix, padre también. Un excelente maestro. Bendiciones a ambos. Mi papá manda saludos también. Quiero estresar este punto. Depende del diseño de su estudio. Depende qué es la pregunta que uno quiere hacer. Si uno hace el análisis por hacer el análisis, muchas veces se requieren de miles, cientos y miles. Pero si uno diseña el estudio de una manera quirúrgica hacia una pregunta específica, no se requieren demasiadas. O sea, y
bueno, no estoy diciendo que vamos a estar publicando a niveles de Cell o Nature Medicine o cosas así, pero pero son estudios importantes y son estudios interesantes, lo suficiente para poder ser publicados fácilmente en ciertos journals. Entonces, pero regresando a la pregunta, el número de cepas necesarios, más que todo es qué tipo de estudio uno quiere hacer, pero más que todo es el nivel y calidad de información de los metadatos, creo, en mi opinión, esos son aún más valiosos. Si uno tiene más de esos metadatos, más valioso se hace el estudio. Muchas gracias. Alejandro López dice, excelente ponencia. Considerando que Staphylococcus aureus es parte de la microbiota en humanos y aparte del uso de drogas que se utilizan contra él, ¿han observado otras condiciones consideradas como nuevas que propicien la infección estafilocóxica? ¿Han medido la resistencia de los antibióticos de esas cepas? Muy buenas preguntas. No hemos visto esto. Estoy seguro de que hay subtipos de enfermedades que no conocemos aún. Pues y más que todo, no es que esto sí acaba de aparecer en los últimos 10 años, pero esto ha estado pasando por los últimos 10 años, la cosa que nadie ha buscado. Y es posible, de nuevo, según el diseño del estudio, que hay subclases de estas infecciones también, pero no los conocemos aún. Hoy, la resistencia a los antibióticos de las cepas de Strep aureus, eso sí se incluyó en este estudio y en este estudio no hay tantos encuentros interesantes, además de que por alguna razón el linaje 398, el CC398 que se asocia con las personas que inyectan drogas, tiene resistencia a es susceptible a la metacelina, pero tiene una resistencia a la eritromicina, dado por un gen bien raro que solo he encontrado en este linaje. Entonces, mi papá me preguntó durante el almuerzo, ¿y no se puede usar los macrolidos como la citromicina para esto? En mi opinión, la razón que esta cepa o este linaje tiene este estilo diferente a la eritromicina se da porque la citromicina se usa muchas veces como dulce dentro de en los Estados Unidos, igual que aquí, ¿verdad? Y entonces puede ser que esa selección indirecta con la citromicina es que también dio a la resistencia a la eritromicina. Pero la historia de la resistencia es mucho más interesante en Acinetobacter y, como te digo, en mi tercera charla hablo un poco más de eso. Muchas gracias. Nora Romero nos dice, excelente ponencia. ¿En qué momento se observó que el Staphylococcus atacaba más a las personas con problemas de drogadicción? Pues es relativamente nuevo el encuentro, y de nuevo, es algo quizás que se ha dado por muchos años, pero con el estigma del uso de inyección y X socioeconómicos, era uno de esos secretos que nosotros como infectólogos siempre lo sabíamos, pero nadie más fuera de nuestras redes lo conocía porque pues no se estudiaba. Pero como digo, con más atención que se ha dado con la gente muriendo de sobredosis en los Estados Unidos, estamos ya empezando a darnos cuenta, ya va, esta gente también está muriendo de infecciones o esta gente está viviendo con infecciones crónicas. Y recuerda, todas estas infecciones son asociadas con endocarditis, están asociadas con los abscesos paraspinales y bueno, las complicaciones son varias. Entonces, aún tenemos mucho que aprender sobre esto. Y tenemos que también aprender sobre esas complicaciones. Y si hay diferencias en las complicaciones entre los drogadictos y los que no son, y la gente que no inyectan drogas. Te puedo decir que encuentros preliminarios de mi colega Laura
encuentra que sí hay ciertas diferencias y quizás tiene que ver también con el linaje, o sea, con cuál de todos los linajes uno se infecta, si es que uno va a tener complicaciones. Muchas gracias, doctor. Tiene saludos también a través del chat por su excelente ponencia. Reitero el agradecimiento en nombre de la doctora Xochitl Sandoval por dedicar el tiempo y permitirnos conocer desde personas que hacen, como usted, que investiga en esta área, que puede contarnos sobre los avances, que puede ayudarnos como país a avanzar también en esta línea. Agradecerle el tiempo que dedica para poder estar en su país y ofrecernos este apoyo.